Buenos días, mi nombre es Carmen Ayala, estudiante de licenciatura de tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre el modelo de desarrollo dominante. Vamos a hablar también de los hitos históricos y para eso vamos a empezar diciendo que los hitos históricos son hechos importantes que marcan la historia. Seguidamente podemos decir que a partir de la lectura desarrollada, las potencias capitalistas mantenían una ideología de poseer dominio sobre los demás países, los cuales interferían con el desarrollo de los países que eran dominados, como los pueblos y las comunidades. Estas no eran autónomas para actuar por sí mismas debido a que estaban sometidos al régimen de las potencias capitalistas. Y estas comunidades, estos pueblos estos países no tenían derecho a decidir por sí solas sobre su bienestar, dejándolos ya que los países capitalistas los dejaban sin recursos y no tenían cómo crecer económicamente. Es decir, que no tenían derecho o no tenían acceso a la tecnología ni a la competitividad en los mercados mundiales. El primer hito histórico se da en el siglo XVI, mediante la división del mundo. Se crea la división entre países y es donde nacen los países civilizados y países bárbaros, es decir, países ricos y pobres. A lo largo de la historia se ha construido la idea de países desarrollados y países subdesarrollados, es decir, primer mundo y tercer mundo. De esta manera, con la división, las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, territorios y recursos naturales de los países menos desarrollados. El segundo hito histórico sucede en 1533, con el Tratado de Tordesillas, llamado también el periodo de la conquista y la colonia, donde la conquista de los territorios eran denominados periferias, y estas debían trabajar para los países desarrollados, enviando la materia prima que era producida por los países subdesarrollados, y estos la enviaban a los países desarrollados a un precio muy económico. Y luego estas mismas personas eran obligadas a comprar los artículos producidos con su misma materia prima a un precio mucho más elevado. Entonces vemos aquí cómo estos países capitalistas explotaban a las personas que vivían en los países menos desarrollados. De esta manera entonces se forma la revolución industrial, donde las personas luchaban por sus deberes, por sus derechos y buscaban una mejor forma de vida. Los países considerados desarrollados para ese entonces eran aquellos que tenían un poder adquisitivo, generaban inversiones, poseían obviamente más dinero, invertían en tecnología y tenían personas que llevaban al país a un constante desarrollo. También podían obtener materias primas de otros países y luego vender su producto final a un mayor costo. Los países que eran considerados países subdesarrollados eran aquellos que no generaban mucho dinero a otros países. Eran los generadores de materias primas y estas eran exportadas a países desarrollados a bajos costos. Entonces es así como generaban más pobreza y si los países más ricos se hacían más ricos. Todo a costa del trabajo y mano de obra de los trabajadores. En América Latina, para las clases dominantes a mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas atrasadas e inferiores, a los cuales era legítimo dominar, expropiar y educar
para conducirlos hacia el progreso y la urbanidad. En 1919, otro hito histórico era el de la era del desarrollo. Esto estaba al frente de esta era el presidente Truman. Y este presidente implementó las políticas de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran avanzar y alcanzar un mejor nivel económico. Es así como el desarrollo se convierte en algo importante en esta era. Luego, en 1960, surge la teoría del despegue, creada por Walt Rouston, quien dice que toda sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas. Sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido. El despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Estos países deben adquirir ayuda económica y tecnológica. Para que este proceso o teoría del despegue se pudiera llevar a cabo, estos países deberían cumplir con 3 requisitos. Primero, alta productividad agrícola. Segundo, existencia de mercado. Y tercero, estabilidad política. De esta manera comenzaba a funcionar el proceso de despegue. Y en el 2003, el Banco Mundial ilustra sobre el desarrollo entre países ricos y pobres en cuanto a salud. Los países ricos recibían más recursos para invertir en la salud, mientras que los países pobres recibían menos recursos. Otro hito histórico fue el del mercado total. Todo se compra y todo se vende. Los bienes se privatizaban y ya dejaban de ser bienes públicos, sino que ahora querían privatizar todos estos bienes. Y por ejemplo, la educación, si la privatizaban, ya no se convertía en un derecho a la educación, y no tenía la comunidad, las personas no tenían acceso a ser educados, sino que se convertía todo como en un monopolio. Y obviamente no todas las personas tendrían el acceso a la educación. Por último, a modo de reflexión, puedo decir que al leer todo lo investigado, en la actualidad aún se ven reflejados todos los problemas que estamos viviendo, como los comportamientos contra la lucha del racismo. Además, hacemos parte de una sociedad donde el capitalismo nos impulsa a pertenecer al mundo del consumismo. Al igual que los siglos pasados, tenemos brechas socioeconómicas y los gobiernos siguen implementando estrategias que le permiten enriquecerse y empobrecer más a los pueblos. Como por ejemplo tenemos a nuestro hermoso país, Colombia, que a pesar de ser un país con muchas riquezas naturales y además biodiversas, tanto en fauna y en flora, aún se siguen explotando los recursos naturales y otros países se llevan lo que tenemos en nuestro país. Entonces, ha sido una forma de ver que todavía estamos relegados en el pasado y los gobiernos aún no hacen nada para poder ser exitosos. Entonces, la iglesia también ha tenido un papel importante, ya que ha sido mediadora de todos estos problemas, y la iglesia siempre ha estado ahí pendiente, pero de igual manera seguimos con las brechas socioeconómicas. Gracias.